Saludos, continuamos con la serie de videos sobre el libro de física universitaria de Szymanski. Estamos en la edición número 12. En la anterior vimos sobre la fuerza de contacto, que son la fuerza de fricción, la fuerza normal y la fuerza de tensión y la fuerza de largo alcance, que es como por ejemplo el peso, la fuerza magnética. Ahora vamos a hablar sobre la suposición de fuerzas. Ok, entonces recuérdate que el vector, que la fuerza es una cantidad vectorial. Y como es vectorial, podemos descomponer en diferentes fuerzas y vamos a ver de qué se trata esto. Entonces acá, cuando se lanza una pelota, hay al menos dos fuerzas que actúan sobre ella. El empujón de la mano y el tirón hacia abajo de la gravedad. Acuérdate que cuando tú lanzas una pelota, la pelota tiene el empujón que tú le das y automáticamente la fuerza de largo alcance, que es el tirón o el peso que va hacia abajo, que la está dando hacia abajo. Si tú te das cuenta, cuando tú lanzas una pelota, ella es así, ella va como así, como si fuera en una trayectoria curvilínea. Eso es porque la fuerza la fuerza, el peso, la fuerza gravitacional está afectando la trayectoria del objeto. Entonces, el empujón de la mano y el tirón hacia abajo de la gravedad. Los experimentos muestran que si dos fuerzas F1 y F2 actúan al mismo tiempo en un punto A de un cuerpo, como la figura 4.4, lo vamos a analizar ahora, el efecto sobre el movimiento del cuerpo es igual al de la suma de solo una fuerza R igual a la suma vectorial de las fuerzas originales, o sea, R F1 más F2. Entonces, mira, si nosotros vamos aquí, mira, si nos damos cuenta aquí tengo la fuerza 1 y tengo la fuerza 2. La fuerza 1 y la fuerza 2. Entonces, los efectos que hace la fuerza 1 y la fuerza 2 es como si esta fuerza la suplentaran, dice R, vea. Esta fuerza aérea que es como si yo quito esa fuerza 1 y esa fuerza 2 y solamente aplico la R, es como si solamente R estuviera actuando y hace el mismo efecto que hacen estas dos. En otra palabra, los efectos que hace F1 y F2 lo hace R. Entonces, en general, el efecto de cualquier cantidad de fuerza aplicada a un punto de un cuerpo es el mismo que de una sola fuerza igual a la suma vectorial de las fuerzas. Este es el importante principio de suposición de fuerza. Suposición de fuerza. La palabra suposición de fuerza. En este término a lo que nos referimos es que nosotros podemos tener muchísimas fuerzas interactuando, muchísimas fuerzas aquí que se están aplicando, pero cuando nosotros hacemos esa suma algebraica, esa suma vectorial de todas esas fuerzas que están interactuando, yo puedo decir que toda esa fuerza junta la puedo resumir en una sola fuerza porque va a ser como la fuerza denominada la fuerza resultante en ese caso. Entonces aquí, dos fuerzas F1 y F2 que actúan sobre un punto A tienen el mismo efecto que solo una fuerza R igual a la suma vectorial, que también se le llama resultante. La suma vectorial se llama fuerza resultante. Este es el importante principio de suposición de fuerza. Acordemos esto. El descubrimiento experimental de que las fuerzas se combinan por una suma vectorial es de enorme importancia. Usaremos este hecho muchas veces en nuestros estudios de la física, pues nos permite sustituir una fuerza por sus vectores componentes, como hicimos con los de desplazamiento. Bueno, por ejemplo, en la figura 4.5a, la fuerza F actúa sobre un cuerpo en el punto cero. Entonces vamos a ver antes de entrar a ver si encontramos esta imagen. Aquí 4.5, la fuerza F que actúa sobre un ángulo con respecto al eje X. Acá hacemos el eje de coordenada aquí donde se está aplicando la fuerza aquí. Entonces vamos a tener el eje X y el eje Y. Entonces aquí tenemos la fuerza Fx y la fuerza Fy y la fuerza F. En este caso, Fx y Fy serían las componentes rectangulares de la fuerza F. Es como si estamos utilizando aquí el principio de suposición de fuerza para decir que estas dos fuerzas, los efectos de la fuerza Fx y Fy, es el mismo que si lo aplica F, pero viceversa también.
esta fuerza F yo la puedo descomponer en dos componentes, una horizontal y otra vertical, donde Fx representa la horizontalidad y Fy representa la parte de vertical. Entonces, si nos vamos de nuevo aquí, si estos se aplican simultáneamente como la figura 4.5b, el efecto es idéntico a la fuerza original F. Cualquier fuerza puede ser sustituida por sus componentes, por sus vectores componentes, actuando en el mismo punto. Por sus vectores componentes. Acuérdate bien de esa palabra, vectores componentes, porque aquí mira, esa misma fuerza la estamos descomponiendo, mira. Y aquí los vectores componentes Fx y Fy, en este caso, tienen junto el mismo efecto que la fuerza F, lo que te estaba explicando ahorita. Acá estoy sustituyendo la fuerza F que estaba aquí por sus componentes horizontales y verticales. Y esto me permite a mí identificar la fuerza horizontal, la fuerza vertical y como te dije, puedo ir del principio de suposición de fuerza, donde estas dos fuerzas, el mismo efecto que causan ellas dos, causa esta fuerza sola, la fuerza resultante. Pero también la fuerza resultante se puede descomponer en sus componentes, sus vectores componentes. Este es un vector de fuerza componente, este es otro vector de fuerza componente. Muy bien, entonces suele ser más conveniente describir una fuerza F en términos de sus componentes XY, F de X y F sub Y, perdón, en vez de sus vectores componentes. ¿Ok? Suele ser más conveniente describir una fuerza F en términos de sus componentes XY, F de X y F de Y, en vez de sus vectores componentes. Recuerda que en la sección 1.8 que los vectores componentes son vectores, pero las componentes son solo números. Vamos a explicar esto. Cuando hablamos de los componentes de un vector, estamos hablando de la magnitud. Se podría decir la magnitud que tiene esto. La magnitud que tiene esto es 3, 4. Podría decirlo así. La magnitud, un número, una especie de escalar solamente. Pero cuando yo hablo de vector componente, estoy hablando de vector que tiene dirección y sentido. Esto aquí. ¿Ok? Acá, en el caso de la figura 4.5, Fx y Fy son ambas positivas. Para otras orientaciones de F, de cualquiera de ellas, pueden ser negativo 0. En este caso, están en el lado positivo. Y aquí podemos utilizar XY, podemos utilizar F de X o F de Y para representar. Estos son vectores componentes, pero también, acuérdate, yo puedo utilizar simplemente la componente para expresar AF, para expresar directamente a F. ¿Ok? Entonces, ninguna regla establece que los ejes de coordenada deben ser verticales y horizontales, como esta figura aquí que veremos ahora. La figura 4.6, un bloque de piedra es arrastrado rampa arriba por una fuerza F, representada por su componente Fx y Fy paralela y perpendicular a la rampa inclinada. Si te das cuenta aquí yo tengo un bloque al cual se le está actuando una fuerza aquí en este punto. En ese punto lo que se está viendo es que tengo la horizontal ahí. No es que, mira, acá tenemos vertical y horizontal. Como lo conocemos, pero aquí el plano lo puedo ubicar así de esa forma también, el plano cartesiano. Entonces aquí yo tengo acá la fuerza que está aplicando a través de la cuerda, pero esa fuerza yo puedo decomponerla en sus vectores componentes, en este caso Fx y F sub Y. Y aquí no solamente de forma horizontal y vertical, sino respecto a la normal que se origina respecto a esta rampa. Si tú te das cuenta, aquí el eje de las X o eje de las abscisas se puso paralelo a la rampa. ¿Te das cuenta? A la rampa. Muy bien. Vamos a seguir hacia abajo un poquito. Vamos aquí. Aquí dice, cuidado, uso de una línea ondulatoria en diagramas de fuerza. Nos están indicando que cuidado con eso. En la figura 4.6 dibujamos una línea ondulada sobre el vector de fuerza F para indicar que lo hemos sustituido por sus componentes X y Y. Aquí vamos a ver la parte ondulada.
aquí, bueno, acá, esa partecita ondulada, marcamos una línea ondulada sobre un vector a reemplazarlo por sus componentes. Es decir, que esa fuerza F la hemos, ¿cómo decir? La hemos sustituido convenientemente, hemos utilizado Fx y F de Y. De lo contrario, el diagrama incluiría la misma fuerza dos veces. Obviamente, para no ponerlo dos veces. Haremos esto en cualquier diagrama de fuerza donde una fuerza se sustituya por sus componentes. ¿Ok? Entonces, básicamente de esto trata lo que tiene que ver con la suposición de fuerza. ¿Ok? Entonces recordamos que la suposición de fuerza lo que me está diciendo es que aquí yo puedo sustituir dos fuerzas que están actuando en los mismos efectos que hacen estas dos fuerzas, lo haría una sola fuerza como esta. Y también que esa fuerza F yo puedo sustituirla por sus vectores componentes. Normalmente cuando nosotros escribimos el vector, la fuerza con su componente, la vamos a ver más adelante de otra manera. Así que para no extender más el video, lo paramos aquí y seguimos en el próximo.